Hola a todos, bienvenidos a esta tercera charla ya del Book Club Education Summit de esta mañana. Voy a esperar unos segunditos a que entren todos los que estaban en la sala de espera y luego ya empezamos. Vale, perfecto. Pues como os decía, bienvenidos a todos. Este es el Book Club Education Summit, nuestro primer evento internacional en el que contamos con 16 sesiones en directo, 3 idiomas, francés, inglés y español, y con más de 30 ponentes. Hoy tenemos más o menos 1000 inscritos, 1000 participantes y estamos muy contentos de estas cifras. El objetivo de esta jornada es de reunir a innovadores de tech, formadores, expertos del mundo de la educación, para debatir juntos, intercambiar opiniones sobre una pregunta clave que habéis leído seguramente, que es ¿cómo será la educación del mañana? Yo soy María Longo, Key Account Manager en Book Club, y antes de empezar, para los que no conozcáis todavía Book Club es una herramienta que os permite de insertar en vuestras presentaciones, ya sean PowerPoint, PDF o cualquier otro tipo de soporte, os permite insertar interacciones con más de 15 tipologías de preguntas para interactuar con los alumnos en directo, para clases a distancia, presenciales o incluso híbridas. Si queréis saber más sobre Book Club, os voy a mandar ahora en el chat el enlace a nuestra web para que podáis ir a ver la herramienta, probarla quizás. Y antes de presentar a nuestro ponente, os quería comentar que si en cualquier momento durante la sesión tenéis alguna pregunta, podéis enviarla por el chat y al final haremos una sesión de preguntas y respuestas. Si queréis compartir cualquier opinión o reacción, no dudéis en utilizar el hashtag Book Club Education Summit en las redes. Y como os decía, hoy tengo el placer de recibir a Snen Baró, doctor en física, catedrático de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial y director científico del CITUS, el Centro Singular de Investigación y Tecnologías Inteligentes de la Universidad Santiago de Compostela. Entre muchas más cosas, él fue rector de la Universidad de Santiago de Compostela en una época en la que él impulsó el perfil investigador, innovador, emprendedor de la universidad y desarrolló en ese momento el Campus Vida, reconocido como Campus Excelencia Internacional en 2019. Él fue también vicepresidente de la CRUE, fue presidente de la Red Emprendia del 2010 al 2017 y es editor o autor de 7 libros y autor de más de 300 artículos científicos. También es socio fundador de la spin-off Citum Technologies e Inverbis y es miembro de la Real Academia Gallega de Ciencias. Buenos días, Senen, y muchas gracias por estar aquí hoy en el Book Club Education Summit. ¿Qué tal todo? Pues buenos días, pues muy bien. Muchas gracias por haberme invitado y empezamos cuando queráis. Perfecto, pues dejo de compartir la pantalla, así puedes compartir tu presentación. Y como os decía antes, si tenéis cualquier pregunta podéis enviarla en el chat. El escenario es todo tuyo. Muy bien, pues nada, muchas gracias. Gracias por la amable presentación. Solo permíteme que corrija una cosa. El reconocimiento de Campus Vida, nuestro campus de excelencia internacional, fue en el 2009, no en el 2019. No es que tenga mayor importancia, pero no vaya a ser que el rector actual, que ya estaba en el 2019, se enfade conmigo por ese cambio de cifras, ¿no? O de fechas. Y un detalle gracioso, cuando estaba dando paso a quienes nos están escuchando, apareció una cuenta atrás que nos iba mandando unos mensajes: sonríe, revisa tu cabello, y tiene gracia que me diga a mí eso. Pero bueno, lo revisaré en todo caso. Bueno, vamos allá. Quiero empezar diciendo que yo soy experto en inteligencia artificial, no en educación. Y esto es importante, creo, primero para que quizás no generar unas falsas expectativas, pero segundo, porque, bueno, hay quien piensa que, por ejemplo, para hablar
o para usar la inteligencia artificial en el mundo educativo, lo que hay que ser es un experto en inteligencia artificial y da igual si uno sabe más o menos de aquello sobre lo que quiere enseñar o incluso si sabe cómo aplicar las tecnologías y particularmente las tecnologías de la inteligencia artificial, que son realmente muy poderosas, al mundo de la educación. Y nada más lejos de la verdad, ¿no? Sí que es verdad, ya que he avanzado esta disculpa o esta explicación, es verdad que, bueno, soy profesor, por tanto, soy educador, soy enseñante y siempre me ha preocupado, especialmente no solo pues, tratar de hacerlo bien a la hora de enseñar las disciplinas de las que he sido responsable a lo largo de mi vida profesional, sino que me ha preocupado también pensar un poquito más allá y de modo más general sobre la educación en su conjunto, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido, pues espero que tenga interés lo que voy a decir. En todo caso, reitero el agradecimiento por la confianza que habéis depositado y porque siempre que puedo y se me invita para hablar de educación, de educar, de la enseñanza, trato de hacerlo porque aunque bueno, pues, no pueda aportar a lo mejor lo que se espera, pero en todo caso siempre es bueno hablar de este tema. Nunca hablaremos lo suficiente y nunca haremos lo suficiente por mejorar bueno, pues lo más importante que tenemos después de la salud y después bueno, de la supervivencia casi, y es la educación. Todo lo demás, todo, son derivados, subproductos, consecuencias de una buena o mala educación. Bueno, voy a compartir mi presentación. Y voy a ponerla a página completa, ¿vale? Aquí está. Entiendo que la veis, ¿verdad? Perfectamente, sí. Sí, bueno, muy bien. Bueno, pues entonces, la inteligencia artificial hoy está en todas partes, ¿no? Todos los días en los medios de comunicación vemos noticias, a veces no hacen justicia a la verdad por ser excesivamente exageradas o incluso por dibujarnos pues distopías que son igualmente exageradas, ¿no? Pero sí que es cierto que el que esté presente en nuestras vidas, en los medios de comunicación, en las ponencias, charlas, incluso en las conversaciones que podemos tener pues con colegas, es un reflejo de una realidad. Y la realidad es que se está convirtiendo en una tecnología omnipresente y que sin duda pues, es un amplificador porque añade inteligencia artificial, pero en todo caso inteligencia y por tanto nuevas capacidades a lo que de por sí son ya las potentes tecnologías de la información y las comunicaciones, ¿no? Y la educación, desde luego, no va a ser, no lo está siendo, pero no lo va a ser en absoluto en el futuro, un campo ajeno a la presencia, la participación, el uso de la inteligencia artificial. De hecho, nos va a permitir superar nuevas barreras. Es bien conocido que las tecnologías de la información y las comunicaciones pues, han roto barreras dentro del mundo educativo, barreras de espacio y de tiempo, pero hay una, quizás la más importante, la más relevante de todas, que es la de romper la barrera de la educación homogénea, sin personalidad, podemos decir, y llevarnos a una educación personalizada. Sin duda, la inteligencia artificial podrá llevarnos por ese camino. Todavía no hoy, o hoy de un modo muy modesto, si queréis verlo así, pero seremos capaces, con la ayuda de la inteligencia artificial, sin lugar a dudas. Es verdad que podemos incluso hacer mejor si tenemos la capacidad de hacerlo con los recursos humanos, con profesoras y profesores, una educación personalizada mucho mejor que la que pueda permitir cualquier máquina, no me cabe duda. Pero no es posible desde un punto de vista práctico, desde un punto de vista de costes, desde un punto de vista del tiempo disponible, de los recursos humanos. Es decir, es una entelequia hablar de una educación personalizada, incluso en los países desarrollados ya, no digamos
en los que aún no lo están, o no lo están suficientemente, ¿no? Pero las tecnologías, y particularmente la inteligencia artificial, conforme se vaya desarrollando y aplicando bien al mundo educativo, sin duda va a permitirnos avanzar y mucho en este terreno. Bueno, antes de continuar con el contenido de la charla, muy brevemente, pero permitidme que me sitúe, o mejor que sitúe al centro que represento, ¿no? El CITIUS, que has mencionado en tu presentación. Nosotros somos un centro especializado en inteligencia artificial, nos llamamos Centro Singular de Investigación en Tecnologías Inteligentes, pertenecemos a la Universidad de Santiago de Compostela, nos llamamos CITIUS, este es nuestro nombre corto, nuestro acrónimo, y bueno, pues desarrollamos investigación y transferimos esa investigación en muchos ámbitos que van desde el aprendizaje automático, las tecnologías de lenguaje, en fin, la visión artificial, la robótica personal, son muchos los ámbitos, ¿no? Os invito a quien no nos conozca pues a que lo hagáis, quizás primero pues a través de internet y después ojalá pues que nos podáis visitar, ¿no? Bueno, he hablado o he empezado a hablar del uso de las tecnologías, de la educación personalizada, pero permitidme que me sitúe un poco atrás y hable del modelo y el sistema educativos que existen todavía en muchos países, desde luego en el mío, y que necesitan replanteamientos profundos. Y no es simplemente una cuestión de cambio de contenidos, de ajustes en los currículos, sino más bien de cambio de cometidos y de repensarlos en profundidad, ¿no? Por ejemplo, pues sigue nuestra educación todavía muy asentada en dinámicas de memorización y reproducción. De hecho, esto es algo de lo que somos conscientes. Es más, en este momento el gobierno de España está, digamos, liderando un proceso que quiere transformar sensiblemente la educación en este sentido y quiere, pues, insistir menos en esta dinámica de memorización y reproducción y hacerlo más en cuestiones que tienen que ver con la adquisición de competencias, ¿no? Es decir, más también en un saber hacer y no solo en un saber. Esto no significa que la memoria no solo no sea importante, sino imprescindible, y que memorizar no sea absolutamente necesario en los procesos de aprendizaje. Por supuesto que sí, ¿no? Daniel Goleman, de hecho, dijo que la memoria es el residuo del pensamiento. Y realmente, yo diría incluso más, diría que la memoria es el residuo, pero a la vez es el sustrato del pensamiento. Por tanto, claro que sí. No puede haber aprendizaje si no hay memoria. Incluso en las cuestiones prácticas. Aprendemos a conducir porque, digamos, proyectamos sobre nuestros circuitos neuronales que retienen la información, pues toda una serie de habilidades de control sensomotor que de hecho incluso lo hacemos automatizándolas en buena medida y por eso podemos hacer otras cosas. No digo que debamos, pero podemos hacer otras cosas como hablar, mantener una conversación, escuchar la radio, mientras conducimos, ¿no? Una vez que hemos automatizado, a través, lógicamente, de un proceso de memorización de conductas, el proceso de conducir. Por tanto, la memoria es muy importante, pero en nuestra educación abusamos de ella. No usamos aquello, no elegimos muchas veces bien lo que hay que memorizar, no usamos lo memorizado en procesos de reflexión crítica, de creatividad. Entonces, ahí es donde estamos todavía verdes. Estamos lejos de lo que deberíamos de hacer en un proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Es más, Francisco Mora, el famoso neurofisiólogo, dice que durante las primeras etapas educativas no debería insistirse en enseñar a nuestros niños y niñas conceptos abstractos, la memorización intensiva, el razonamiento lógico. Eso no es lo más humano y natural, y especialmente durante los primeros años de vida.
lo es la percepción, el movimiento, la manipulación, la empatía, la colaboración. Los niños deben comenzar y aprender jugando y no sumando. ¿De acuerdo? Y ya que he citado a Francisco Mora, hay una frase de él que leí en un libro que me parece poética, ¿no? Dice, el niño juega porque le produce placer hacerlo sin saber, por supuesto, que es el mecanismo diseñado por la naturaleza para empujarle a aprender. Bueno, pues nuestro modelo, nuestro sistema educativo, de algún modo distorsionan esta realidad natural, esta realidad que se fue construyendo evolutivamente, ¿no? Se da la paradoja de que educamos haciendo más énfasis en lo que las máquinas hacen mejor que nosotros a día de hoy y no al revés. Memorización, dar respuestas, cálculo matemático, aprendizaje de vocabulario de modo intensivo, análisis gramatical, cuando, por cierto, ya las máquinas han abandonado en buena medida esta estrategia para aprender a desenvolverse ya con capacidades increíbles en el mundo de las tecnologías lingüísticas, ¿no? Y insistimos en esto en lugar de fomentar, pues, no sé, el razonamiento asociativo, el hacernos preguntas, el análisis crítico, la creatividad, la resolución de problemas, la comunicación oral y escrita. Bueno, pues esta es la paradoja de la educación mecanizada, ¿no? Y yo suelo resumirlo, a veces me han criticado por ello, porque entiendo que en todo resumen y sobre todo en una frase de este tipo, pues hay mucha injusticia. Pero creo que podemos de algún modo, yo al menos me siento así, ¿no? Me siento como un profesor del siglo XX que todavía enseña en aulas del XIX, y no significa que las aulas de mi universidad no estén perfectamente equipadas con tecnología pues, de última generación, su cañón, su ordenador, en fin, y que además todo sea nuevo y muy reluciente. Pero entendedme, no han cambiado básicamente los entornos, los espacios y las dinámicas respecto a lo que era la educación en el siglo XIX. Entonces somos profesores del siglo XX, al menos yo, y creo que muchos de mis colegas, en aulas del XIX, pero con alumnos del XXI. Alumnos que tienen otro entorno, otra sociedad, otra forma de aprender, a los que les van a pedir que sepan otras cosas también, que sepan hacer otras cosas y que quieran, además, que tengan la voluntad de hacerlas y llevarlas adelante. Y todo eso se puede educar, se puede enseñar, porque se puede aprender, ¿de acuerdo? Bueno, por usar una definición de educación que a mí me gusta especialmente, me parece de esas definiciones que son de una sola pieza, que no se construyen por agregación de cosas, sino que son de algún modo muy comprensivas. Me gusta especialmente esta de José Antonio Marina, que es mi filósofo y pedagogo de cabecera, que dice que el objetivo de la educación es facilitar la formación de personalidades capaces de comportarse de una manera que consideramos individual y socialmente valiosa. Y me gusta también especialmente porque no cambia, con esta definición, el objetivo de la educación no cambia en el tiempo. Sí es cierto que lo hace lo que podremos considerar en este momento respecto a tiempos pasados y seguro a lo que se considerará en el futuro individual y socialmente valioso. Claro que sí. Están cambiando continuamente los porqués y para qué es de la educación. Por tanto, claro está que la educación en sí misma tiene que cambiar. Y esta es una cuestión relevante, porque en esto es en lo que hay que pensar, ¿no? De hecho, fijaros, creo que esa idea que había
cierta confrontación entre una visión práctica de la educación y una visión más de corte o de carácter humanista está desapareciendo claramente. Si en algún momento tenía su justificación. Y me explico. Esa visión práctica, sobre todo de aquellos que piensan que la educación debe de estar al servicio de las posibilidades y necesidades de empleo, ¿no? Y del desarrollo económico y social. Es decir, una idea de que hay que educar para el ejercicio profesional, para aquello con lo que nos vamos a tener que enfrentar cuando tengamos, vamos a decirlo así, que ganarnos la vida, ¿no? Y por contra, una visión más humanista, más de el énfasis en aquello que podemos entender que es una formación como buenas personas, buenos ciudadanos y ciudadanas, personas intelectualmente cultivadas, capaces. Bueno, si alguien todavía cree que aquí hay una dicotomía, que esto es una confrontación de dos modelos, yo creo que está claramente equivocado, porque precisamente si pensamos en la visión práctica incluso y queremos poner el énfasis ahí, en la de formar profesionales, es que cada vez más o los formamos con esa visión humanista o hacemos énfasis en lo que son nuestras características más humanas, y ya las he citado algunas de ellas antes, la comunicación, el pensamiento crítico, el trabajo colaborativo, o estaremos haciendo gente incapacitada para el ejercicio profesional. Porque cada vez más las máquinas inteligentes van a resolver aquellos problemas que hasta hace poco tiempo entendíamos que tenían una relación más directa con ese formar para el empleo, ¿de acuerdo? O sea que mucha atención a esto. Bueno, con la idea precisamente de evidenciar este tipo de cosas, pues ya hace unos cuantos años, digamos, diseñé este cubo del aprendizaje, que por supuesto no busquéis en él ningún rigor científico ni ninguna precisión a la hora de definir lo que propiamente se puede aprender, sino que, ahora lo veréis, espero, es una forma de resumir y centrar el discurso, o llevar el discurso, mejor dicho, a un punto que me parece interesante para la reflexión y que va en línea con lo que ya estuve comentando. Bueno, el cubo es fácil de entender, en todo caso ahí tenéis una reseña donde está escrita una explicación, pero la idea es básicamente la siguiente. Si centramos el aprendizaje en la mejora de tres dimensiones de la inteligencia, la cognitiva, la pragmática y la ejecutiva, y representamos, por tanto, el espacio tridimensional asociado a esas tres dimensiones, inteligencia cognitiva, ejecutiva y pragmática, bueno, pues a través de la instrucción, de la educación, de la experiencia, sin duda podemos ir mejorando cada una de esas dimensiones, ¿no? Lógicamente, a través de donde haga énfasis nuestra experiencia, nuestro querer aprender, la propia instrucción y la educación que recibamos, pues puede ir desarrollando más un eje y menos otros, o hacerlo de modo armónico en los tres. Bueno, al final tendríamos las infinitas posibilidades asociadas a los infinitos puntos en los que cada persona podría estar hipotéticamente dentro de este espacio tridimensional. Pero para resumirlo, yo me he fijado en 8 puntos, los 8 vértices de este cubo. El punto 8 sería, en definitiva, el que podríamos asociar a una clara ignorancia. Alguien que no tiene en absoluto desarrollada pues, sus capacidades, su conocimiento, su inteligencia cognitiva, ni ejecutiva ni pragmática. Alguien que fundamentalmente pues, ha desarrollado la inteligencia cognitiva es una persona especialmente capaz para manejar información. Esto tuvo más utilidad antes, hoy ninguna o muy poca, porque ya lo hacen las máquinas. La capacidad de memorizar, recuperar información. Otra cosa es información de tipo asociativo y otra cosa es información para un uso creativo
que eso no lo hacen todavía tan bien las máquinas. Pero lo que es recuperar información, manejarla, representarla, hacer inferencias incluso si son de carácter lógico, están muy pautadas respecto a esa información, es algo en lo que no somos ya competitivos las personas respecto a las máquinas, ¿no? Si alguien que desarrolla sobre todo su inteligencia pragmática, pues adquiere destrezas, eso todavía, en según qué roles profesionales, pues puede tener efectivamente valor, pero en otros ya tampoco, porque también las máquinas ahí, sobre todo en lo que son destrezas que se pueden pautar, repetitivas, que no requieren habilidades, por ejemplo, de manipulación exquisitas o muy sofisticadas, que no requieren tratar, bueno, pues con cosas muy sensibles, pues también lo hacen las máquinas, ¿no? Lo que no hacen las máquinas todavía es fijarse metas, que es aquello que está más asociado a la inteligencia ejecutiva, ¿de acuerdo? Bueno, si ya combinamos o desarrollamos o somos personas que nos hemos cultivado, nos hemos desarrollado en más de una dimensión, pues mejor. Y ahí tenéis el resto de vértices que están ahí, digamos, proyectados y que a los que les he puesto una etiqueta como un resumen de aquello que mejor representa, entiendo, esas inteligencias combinadas, ¿no? Por ejemplo, el desarrollo de la inteligencia cognitiva y ejecutiva a la vez, pues da lugar a personas con una capacidad de reflexión, de pensamiento, pensamiento crítico, pensamiento en torno a objetivos propios, pues especialmente acentuada, ¿no? Una persona que ha desarrollado su inteligencia cognitiva en muy alta medida y también la pragmática o práctica, pues es una persona con capacidad de hacer, digamos, incluso de hacer más allá de lo que específicamente se le encomienda, ¿no? Bueno, y el punto virtuoso, lógicamente, es el que aquí está enumerado como 1, el que está etiquetado como crear, y sería el de una persona donde se han desarrollado de forma intensiva y armónica pues estas 3 inteligencias que aquí estoy representando. ¿De acuerdo? Bueno, está claro que al menos si este cubo o esta representación tridimensional o estos 3 ejes de inteligencia representan algo para nosotros, nos gustaría estar ahí, ¿no? Y nos gustaría que nuestros estudiantes estuvieran ahí y ayudarles a llegar a ese punto, ¿no? Y nuestros hijos e hijas, claro que sí. Y eso es lo que de algún modo debe de perseguir la educación, ir transitando hasta idealmente llegar a ese punto. Bien, y ahora viene la que de algún modo yo entiendo que es una paradoja entre lo que probablemente es lo que todos queremos, o la gran mayoría, y lo que estamos logrando a través de la educación. Voy a hacer una pregunta que responderéis mentalmente, pero no espero realimentación. No es fácil con esta forma de dar las charlas, ¿no? Pero bueno, cuando la doy cara a cara y por tanto hay otra forma, pues mucho más humana y directa y fácil de preguntar al público y que me responda, sí que recojo el resultado y después os lo voy a comentar, de hecho, ¿no? Que además nunca ha fallado. Pero la pregunta es la siguiente. Supongamos que yo os digo que tenéis que elegir una de las caras del cubo. Solo una, no un punto. El punto está claro, sería el punto número 1. No, hablo de una de las caras. Y digo, bueno, pues elegid una y voy a poner estas 3 que entiendo que serían las mejores. La roja, donde son personas que tienen claramente muy desarrollada su inteligencia cognitiva y ya en función de los casos y en función de cómo hayan desarrollado las otras 2 dimensiones, pues se moverán en todos los puntos posibles de ese plano. Idealmente llegarán al 1, pero podrían estar en el 3 o cerca del 3, en el 4, etc. La cara azul es la que está asociada
a la inteligencia ejecutiva fundamentalmente, donde esta estaría más destacada. Y en su caso, las combinaciones posibles de las otras dos. Y la verde, donde la que destaca siempre, con las combinaciones que sean de las otras, está asociada a la inteligencia pragmática fundamentalmente. Bueno, cuando yo pregunto a la gente que elija una de esas caras y solo una, mayoritariamente, y esto siempre ha sido así, incluso en foros donde quienes asisten, el público asistente, son especialistas, son expertos en el ámbito de la educación, siempre la mayoría elige la cara azul, la del fondo, la que está asociada a la inteligencia ejecutiva, esa que está asociada a la parte más motivacional de la voluntad, del querer hacer, y no solo del saber hacer o del saber, sino del querer. Y no falla. Y la gran mayoría siempre dicen que de tener que elegir una sería esa. Y a continuación yo digo, bueno, pues si es así, ¿por qué no es esta la que fundamentalmente estamos cultivando en la educación que damos a nuestros jóvenes? Fijaros, es más, a medida que la inteligencia artificial vaya entrando, vaya desarrollando un papel cada vez más importante dentro de la educación como técnicas y tecnologías de ayuda al enseñante, al educador, precisamente todavía más evidente se va a hacer esto, porque la inteligencia artificial nos va a poder ayudar fundamentalmente en enseñar, en ayudar a que se aprenda la inteligencia fundamentalmente de carácter cognitivo y también pragmático. Pero difícilmente, desde luego hoy no, la ejecutiva. Por tanto, cada vez más va a evidenciar nuestro papel singular como personas, como educadores y educadoras, dentro de ese eje. Bueno, pues hagámoslo, tengámoslo presente y que ese sea uno de nuestros cometidos principales como enseñantes, ¿de acuerdo? Fijaros, otra cuestión importante. José Antonio Marina, vuelvo a citarle, dice frecuentemente que toda persona, dice que estamos en una sociedad del aprendizaje y lo resume así. Toda persona, toda organización, toda sociedad, para sobrevivir, tiene que aprender al menos a la misma velocidad con la que cambia el entorno. Y si quiere progresar, tendrá que hacerlo a más velocidad. Bueno, yo lo digo de otro modo, quizás peor, porque entre otras cosas es una, digamos, forma de presentarlo de modo negativo, pero creo que hay que presentarlo también con la crudeza necesaria. Y es que la sociedad retrocede cuando el conocimiento y el desarrollo tecnológico avanzan más rápido que la velocidad a la que la propia sociedad, nosotros, las personas, podemos asimilarnos. Y eso está ocurriendo. Ya está ocurriendo. Y por tanto, tenemos básicamente dos opciones. Una, parar el desarrollo del conocimiento y el desarrollo tecnológico, que no me parece, desde luego, una buena opción, o bien tener una capacidad de asimilarlos, de integrarlos mayor. Y para eso, probablemente tengamos que cambiar el modelo y el sistema educativo, sin duda, pero además tenemos que hacerlo precisamente con el concurso de la propia tecnología y el conocimiento que tanto se están acelerando. ¿De acuerdo? Bueno, ya está ocurriendo. Aún modesto, de modo muy modesto, pero que seguro que nos sorprenderá, ¿no? Algunos ya sabrán lo que les voy a contar, pero para quien no lo sepa, os voy a dar algunos ejemplos, solo ejemplos, pero algunos ejemplos donde precisamente la inteligencia artificial ya está en el mundo educativo, ¿no? Para que veáis la enorme diversidad. Por ejemplo, la inteligencia artificial, y esto es recurrente en los medios de comunicación, ¿no? Puede facilitar el engaño de los estudiantes, porque a golpe de clic, y desde luego si usas herramientas inteligentes, puedes copiar
copiar más fácil. O puedes piratear. Puedes hacer fantásticos trabajos sin pegar golpe prácticamente, solo pegando clics. Bueno, sí, es verdad, pero también la inteligencia artificial puede detectar fácilmente hoy el plagio y, por tanto, ya sabemos que tenemos herramientas que nos permiten el engaño, pero también herramientas cada vez más potentes que nos permiten detectarlo. Pero esto es anecdótico, ¿no? Realmente la inteligencia artificial nos puede ayudar en los procesos de evaluación y corrección de pruebas, incluso narradas. O resuelve problemas y nos enseña, como Photomath, que es una aplicación que resuelve problemas matemáticos sin más que capturarlos, por ejemplo, mediante la cámara del móvil, y solo con esa captura nos resuelve el problema y nos lo explica. O la inteligencia artificial puede facilitar la generación de contenidos para el aprendizaje. Yo, por ejemplo, para diseñar este PowerPoint, esto es algo muy simple, pero para que nos hagamos una idea, en algunos casos he usado una utilidad del PowerPoint que me agrega o me sugiere automáticamente contenidos para ilustrar lo que yo voy configurando, ¿no? Pero hay cosas mucho más sofisticadas. Wi-Fi, por ejemplo, que a partir de un documento, una presentación o un vídeo, nos da un contenido de alta calidad para el aprendizaje en línea. O la inteligencia artificial puede ayudarnos a espaciar adecuadamente el estudio, algo que sabemos a través de la neurofisiología que es importante. A través de la realidad virtual y aumentada se pueden aportar contenidos formativos que solo son posibles así, porque en el aula, sin esas tecnologías o con tecnologías tradicionales, no podríamos tener esas experiencias. O nos permite construir realidades simuladas. La IA nos permite guiarnos por contenidos formativos que se adapten, y esto es un principio o un inicio dentro de la educación personalizada, que se adapten al modo de aprender, al conocimiento y desconocimiento de cada persona. Puede facilitar la desinhibición o la espontaneidad de los estudiantes. Por ejemplo, cuando interaccionan con un profesor sintético y no con un humano, y esto se sabe que es así en muchas ocasiones, ¿no? En fin, podría seguir poniendo ejemplos y ejemplos. La inteligencia artificial hoy ya, a través de la analítica de datos, el Learning Analytics, nos permite un conocimiento más íntimo de la realidad, de una realidad sustentada en datos y no simplemente en opiniones, ¿no? Y esto es muy útil, por ejemplo, pues para el diseño de contenidos académicos, la valoración del rendimiento académico, la predicción del abandono escolar y, por tanto, la anticipación de medidas. Bueno, la IA cada vez más va a saber lo que sabemos y lo que no sabemos y lo que nos gustaría o interesaría saber. Y en ese sentido, estas herramientas, cada vez más bien utilizadas, claro, nos van a permitir efectivamente una personalización del aprendizaje. Una personalización, por cierto, que a veces tenemos una visión antropomórfica de la tecnología y de sus usos. No va a ser así. Esto no tendría ni sentido ni sería ecológica ni económicamente sostenible, ¿no? Realmente van a ser software y no un único programa informático, sino una nube de servicios, utilidades que van a poder ir desde sensorizar y saber tener mucha información nuestra, es decir, y en tiempo real, para poder incluso guiar el aprendizaje en los momentos que son mejores cada día. Yo digo cada vez más que lo del aprendizaje a lo largo de toda la vida se va a ir sustituyendo por un aprendizaje a lo largo del día. Primero, porque esa sociedad del aprendizaje de la que habla Marina, la que antes me refería, lo va a requerir. Vamos a tener que aprender de forma permanente. Pero segundo, porque aprenderemos a lo largo del día, como ahora lo hacemos ya de hecho, ¿no? Pero aprenderemos otro tipo de cosas de un modo natural, de un modo no forzado, de un modo
muchas veces inconsciente, pero que nos irá empapando de conocimientos, de capacidades, de habilidades, de voluntades que nos ayudarán en nuestro desarrollo personal y también en nuestro desarrollo profesional, ¿no? Bueno, voy acabando porque se va acabando el tiempo y quiero dejar tiempo para alguna pregunta al menos. Pero una de las cosas que a veces me preguntan es si ¿es insustituible el docente? Y yo creo que no. Ya he dicho, además, cuál es su papel todavía hoy en absoluto sustituible por las máquinas, ni lo será en mucho tiempo y a lo mejor no lo es nunca, ojalá, ¿no? Pero también es verdad que, bueno, hay un principio, yo lo enuncio así, un principio de sustitución por el progreso que puedo resumir de este modo. Toda inteligencia natural, por ejemplo, la inteligencia humana, que realiza una actividad susceptible de mejora al realizarse por otra inteligencia, pongamos por caso artificial, es susceptible de sustitución por esta. Por tanto, no nos engañemos. Aquellas cosas que hagamos a partir de nuestra inteligencia, y por muy natural que sea nuestra inteligencia, que puedan ser sustituidas, realizadas mejor o de un modo equivalente, pero con otras mejoras, como puede ser eficiencia energética, menor coste, independencia de condiciones internas o externas, pues va a ir progresivamente sustituyéndose. Y esto no solo es inevitable, sino que es deseable, porque entre otras cosas sería ético tener la capacidad de formar mejor a nuestros niños y niñas, sobre todo en países que no tienen tantos recursos, formarles mejor con la participación de las máquinas inteligentes y no hacerlo. Pues yo creo que no. Bueno, tenía más cosas, sobre todo una última tabla de comparación sobre el presente y futuro de lo que es la enseñanza apoyada, la educación apoyada por la inteligencia artificial. No puedo hablar de ella porque no queda tiempo, pero os dejo ahí, digamos, la foto, porque seguro que vosotras y vosotros mismos seréis capaces de ampliarla y si tenéis ideas nuevas, por favor, compartidlas conmigo, de criticarla y si tenéis críticas, por favor, hacedlo también y en todo caso de entender lo que ahí aparece proyectado. O sea que acabo diciendo que, bueno, la mejor educación seguro seguirá estando en manos de los mejores profesores y profesoras. O sea que eso es importante. Pero serán mejores profesores y profesoras aquellos que integren bien y usen bien las tecnologías cada vez más poderosas que tenemos en nuestras manos. Nada más y quedo a vuestra disposición. Muchísimas gracias, Senén, por la presentación. Me ha parecido impresionante, muy interesante y creo que hemos aprendido todos muchas cosas. Y has contestado bien a la pregunta principal del evento, que es cómo será el futuro de la educación. Y en lo que comentabas, hablabas mucho de personalizar el aprendizaje, ¿no? Entonces, una pequeña pregunta, sé que no tenemos mucho tiempo, pero una pequeña pregunta que tendría sería, si tuvieses que dar 1 o 2 consejos a los docentes con lo que tienen a disposición hoy para intentar justamente personalizar el aprendizaje, ¿qué dirías a los docentes en el contexto actual, obviamente? Bueno, pues fíjate, con lo que tienen hoy es muy difícil. De hecho, hay estudios, yo no he traído hoy los datos, pero hay estudios que además son recurrentes que analizan cuáles son las principales barreras para la personalización de la educación, del aprendizaje, algo que todos sabemos que esto es fundamental y es el gran reto a conseguir. Esto no lo hemos aprendido hoy, esto se sabe desde el principio de la educación. Pero sabemos que no lo estamos logrando. Y cuando se traslada a los docentes la pregunta de cuáles son las principales barreras, fundamentalmente hay algunas diferencias entre países, bien es verdad, pero en general en cualquier tipo de país, aquellos que tienen una educación mucho más desarrollada y aquellos que no, siempre insisten en lo mismo, tiempo. No se consideran incapaces.
creen que están formados para dar una educación personalizada, pero no tienen tiempo. Les consume el estrés de los contenidos, de los programas. Les consume el número de estudiantes a los que tienen que atender, la cantidad de burocracia que hay en paralelo a la acción propiamente educativa. Por tanto, es el tiempo. Entonces, yo más que darle un consejo a los profesores y profesoras, vuelvo otra vez sobre el sistema educativo, que es algo que les trasciende, y el modelo y el sistema. Entonces, es más un consejo a las autoridades políticas, que son las que diseñan, en definitiva, la educación. Y es que menos contenidos y más esfuerzo en los cometidos. Y si la personalización de la educación tiene que ser uno de esos cometidos, lo que hay que hacer, en definitiva, es tener más recursos humanos, insistir menos en la memorización, reproducción y en programas súper intensos, y agilizar la burocracia y todos esos elementos que a veces nos complican la vida, memorias, checklists, informes constantes, reuniones para muchas veces no se sabe qué. Yo creo que es más fácil que todo eso, ¿no? Y eso no da transparencia, ni da más calidad. Entonces, el consejo no es para los profesores y profesoras, que yo creo que sabemos muy bien cómo podríamos personalizar, pero no podemos. Perfecto, pues muchísimas gracias de verdad. Repito, creo que hoy hemos aprendido muchísimo. Muchas gracias por participar y esperamos verte dentro de poco en otra ponencia. A los participantes os invito a todos a participar a la sesión siguiente, que será sobre el futuro de la universidad en Europa y que empezará en 10 minutos. Muchísimas gracias de nuevo, Senén. Nada, gracias a vosotros y salud y buena educación. Hasta muy pronto. Adiós. Adiós.